Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Virtud de Berenguer Segura y vamos a leer los fundamentos de la fe. Introducción. Para que seas el seguidor de Cristo que un cristiano debe ser, en la Biblia encontrarás la guía correcta e inconfundible. Debes saber que la Biblia, compuesta por 66 libros, Antiguo y Nuevo Testamento, es la palabra de Dios y por lo tanto posee toda la autoridad. Ninguna tradición u otra fuente, por bien intencionada que fuere, podrá sernos útil si contradijere la Biblia. Para aquellos que dudan porque su tradición religiosa les impone algo opuesto a la revelación bíblica, es menester decirle que sólo la Sagrada Escritura merecen absoluta preeminencia. Dijo el apóstol Pablo en el libro de Gálatas: si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno predica un añadido evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas 1, 8, 9. Cualquier declaración religiosa del tipo que sea, o muy enraizada que esté en la sociedad, fruto o consecuencia de una tradición antigua y aceptada, pero que contradiga la palabra y el espíritu de la Biblia, no deberá ser tomada en cuenta. Por otra parte, si queremos saber de verdad cómo vivir una vida cristiana de plenitud, tal y como se vivía en el entorno de la iglesia primitiva, no podremos hacer ninguna concesión a los principios enseñados en la Biblia, ni interpretarlos fuera del contexto de su enseñanza. Mientras la Iglesia Universal continúa viviendo en el mundo esperando la venida a por ella de su fundador, Jesucristo, es esencial que los cristianos lo seamos basados en la enseñanza de la Biblia, sin aditivos de ninguna clase. Este curso, por todo ello, está dirigido a mostrarnos como cristianos los principios bíblicos que nos son fundamentales. El Señor fue muy explícito al observar la importancia de edificar en el fundamento correcto y el peligro de edificar en el fundamento incorrecto. En Mateo 7, 24 al 27, Él dijo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Nuestra vida cristiana deberá ser fundada en Cristo y en su palabra. De todas las referencias de la Biblia que encontraremos, hay en particular que iremos viendo en las diferentes sesiones. Cuando Pedro fue preguntado por las gentes qué debían hacer a partir de sus palabras, le respondió del siguiente modo, en Hechos 2:38: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En este versículo hallamos un verdadero fundamento de la fe. Sesión primera: el arrepentimiento y el perdón. Introducción. Vimos en el curso anterior, bienvenido al resto de tu vida, que cuando Dios creó el mundo, este era perfecto en todos sus aspectos. Dios creó al primer hombre y a la primera mujer para tener una relación consigo, disfrutando de todo lo que había creado. Sin embargo, el hombre decidió rechazar el plan de Dios para su vida, y como resultado de ello, el pecado entró en el mundo y con él la muerte, tanto física como espiritual.
Si honestamente echamos un vistazo a nuestras vidas, deberemos admitir que aun siendo cristianos cometemos pecados. 1 Juan 1, 8, 10. Cuando estábamos sin Cristo éramos pecadores porque practicábamos pecado. 1 Juan 3, 8. Ahora ya no es así. Con Cristo en nuestras vidas no podemos practicar pecado. 1 Juan 3, 9. Y ser, por tanto, pecadores, ya que solo el que practica pecado es pecador. No obstante, no somos perfectos y cometemos pecados alguna vez. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. 1 Juan 1:8. La autojustificación, es decir, el justificarse a uno mismo, es un pecado en sí, que resiste el recibir el perdón de Dios por este y por los otros pecados por los cuales uno busca el autojustificarse. Dice el Salmo 143, 8b, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Dice la Biblia en Proverbios, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14, 12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Proverbios 26, 12. El que se justifica a sí mismo, de hecho está diciendo que no necesita la justificación, que solo el Señor Jesús puede proporcionarle. Este es un gran pecado que resiste la intervención del Espíritu Santo para convencer al pecador de su necesidad de hacer las paces con Dios. Esto último resume la vida de los incrédulos. La Biblia nos enseña que el que vive una vida de pecado sencillamente busca complacerse a sí mismo antes que buscar el agradar a Dios. El que así vive sencillamente está separado de Dios. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Isaías 53, 6. También la palabra de Dios nos enseña que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4, 17. Esto es lo que llamamos pecado de omisión, es decir, en no hacer lo que deberíamos hacer. Esa es la razón por la cual el apóstol Pedro, anunciando el Evangelio en Jerusalén, aquel bendito día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los 120 discípulos que estaban en el aposento alto, Hechos 2, exhortó públicamente a la multitud que estaba escuchándole: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Pedro guió a la multitud de oyentes que estaban siendo fehacientemente tocados por el Espíritu Santo a arrepentirse. ¿Qué querrá decir eso exactamente? 1. ¿Qué significa arrepentirnos de nuestros pecados? Aunque como cristianos hemos sido justificados por haber recibido el don de la salvación, por la gracia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, Efesios 2, 8, 9. Y por lo tanto, podemos decir que ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo, Romanos 8, 1. Hemos de reconocer que más o menos a menudo deberemos arrepentirnos de pecados. Cuando el Espíritu Santo nos hizo nacer de nuevo, Juan 3:3, desechamos la manera antigua y pecaminosa de vivir, como solíamos. Eso fue arrepentirse y fue don de Dios. 2 Timoteo 2:25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepienta para conocer la verdad. Vemos que el arrepentimiento es algo que el mismo Dios produce en el hombre que quiere salvar. De la misma manera, Dios produce ese arrepentimiento en nosotros cada vez que nos convence de pecado por su Espíritu. El arrepentimiento, cuando genuino, es algo más que un simple aceptar que hemos pecado. Implica el no querer hacer aquello que hicimos y que desagrada a Dios.
Etimológicamente, la palabra arrepentimiento viene del griego metanoia y básicamente significa cambio, cambio de vida. Para ayudarte a entender el significado real de este concepto, conviene que leas la parábola del hijo pródigo. Se encuentra en Lucas 15, 11 al 31. Esta historia resume la naturaleza del acto de arrepentimiento. El arrepentimiento, cuando es de Dios, el concederlo, es una acción práctica y real. En la parábola del hijo pródigo, vemos que el hijo se dio cuenta que había llevado una vida de pecado y sintió remordimiento por todo lo que había hecho. Reconoció que debía cambiar de dirección, volver a andar en la dirección correcta y lo hizo. Volvió con su padre, el cual le perdonó. Ese cambio, metanoia, requería un giro de 180 grados. En otras palabras, debía dar media vuelta. El término arrepentimiento, por tanto, implica algo más que un simple sentimiento de culpa. Lo que significa es un darse la vuelta y dejar consiguientemente los malos caminos. En Ezequiel 18:30 Dios dice: arrepentíos, daos la vuelta de todas vuestras ofensas, y no os será la iniquidad causa de ruina. No hay que confundir el arrepentimiento bíblico con la penitencia. Dios nos manda a arrepentirnos, es decir, cambiar de dirección y empezar a andar en su dirección. Dios no nos manda a pagar por nuestro pecado, que sería la penitencia, ya que, primero, no podríamos pagar esa deuda jamás. Segundo, esa deuda ya está pagada, la pagó el Señor Jesús en la cruz. Hebreos 10, 10 a 12, 14. Aunque es nuestra responsabilidad el buscar el arrepentirnos, es decir, apartarnos del mal. Esto no significa que Dios nos deja solos en esto, como ya venimos diciendo. Precisamente nos apartaremos del mal cuando el Espíritu Santo nos haya convencido de pecado y nos lleve a toda verdad sobre el asunto en particular. Juan 14, 16, 17, 26, 16, 8. Sin la acción del Espíritu Santo no podemos, pero Él es fiel. Así es que una vez cometido un pecado, un verdadero acto de arrepentimiento para un hijo de Dios conllevará este proceso. Convicción. Esta es la convicción que trae el Espíritu Santo a nuestras vidas cuando hemos caído en un pecado. Es un sentir que nos condena, sino que nos convence de que eso que hemos hecho está mal o de lo que no hemos hecho y debimos hacer. Esa tristeza es para vida y te ayuda a arrepentirte, dice la Biblia, porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. 2 Corintios 7, 10a. El Espíritu Santo convence de pecado, pero no condena. La voz del Espíritu Santo es clara y claramente nos muestra lo que está mal. Sin embargo, a veces podemos experimentar un sentimiento indefinido de culpa que nos condena. No sabemos qué hemos hecho mal. Si es que algo hemos hecho mal y sin embargo nos sentimos culpables sin remisión. Este sentimiento no viene del Espíritu Santo, sino del enemigo, y lo que hay que hacer con él es rechazarlo en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo nos habla claramente y sin confusión a la hora de convencernos de pecado. El diablo aprovechará cualquier ocasión para infundir en nosotros culpabilidad, la cual no viene de Dios, sino del diablo. Lo primero nos ayuda a arrepentirnos. Lo segundo es digno de ser rechazado al momento. Escrito está: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, eso debe producir en nosotros una urgencia en actuar según su guía. El segundo paso es reconocer nuestra transgresión. Reconocer, aunque hemos sido salvados y redimidos por los méritos de Cristo,
Ni tú ni yo podemos en nuestros propios esfuerzos solamente ser rectos y sin falta ante Dios. Cuando caigamos, lo reconoceremos sin más, sin intentar autojustificarnos. Esta es la verdadera humildad. Aquí el diablo muchas veces, apelando a nuestra carne, ya no obra aquí como fiscal, acusador como antes, sino como abogado defensor, y con su vocecilla perversa dice a tu mente: pero si en realidad no fue tu culpa, fue la culpa del otro. ¿Ves? La culpa es suya y no tuya. Bueno, pero esto que has dicho o hecho es porque no podía hacer otra cosa. Siempre el diablo, aquí como perverso abogado defensor, intentará promover en ti sentimientos de autojustificación que habrá que resistir. El diablo es un maestro en usar tácticas para tentar y engañar. Cuando Jesús anunció a sus discípulos que le era necesario ir a la cruz, Pedro le dijo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero Jesús, volviéndose a Pedro, le dijo: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mateo 16, 23. El diablo había utilizado a Pedro para tentar a Jesús y evitar que cumpliera con la voluntad del Padre. Así es que Satanás siempre intentará que tú hagas todo lo contrario a lo que Dios quiere que hagas. El Señor Jesús nos dio un ejemplo claro de lo que hay que hacer cuando esa vocecilla viene a nuestra mente. Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. El diablo no podrá hacer nada cuando tú y yo reconozcamos abiertamente y sin condiciones nuestra responsabilidad ante nuestro pecado, cuando éste se produzca. No temas, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de entereza de ánimo. 2 Timoteo 1:7. Seamos valientes a la hora de reconocer nuestros errores y daremos así la gloria a Dios. Confesión. Después de reconocer, es decir, aceptar que efectivamente hemos hecho mal y no escondemos nada ante Dios ni ante los hombres cuando sea el caso. Sabemos que tenemos a nuestro favor una promesa de parte de Dios. Dice la Biblia: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Es la confesión de nuestro pecado o pecados lo que trae el perdón de Dios y la limpieza de toda maldad. Muchos buscan ser perdonados haciendo sacrificios que Dios no les pide y penitencias varias. La Biblia enseña muy claramente: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51:17. Este es el tipo de corazón que Dios perdona con gozo. El sacrificio que Dios quiere que tú hagas es que reconozca tu necesidad verdadera de Él, sin buscar tu propia justicia, sin esconder nada, afrontando tu responsabilidad. Si no lo hacemos así y persistimos en no confesar, nos pasará como le pasó al salmista. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Salmo 32, 3, 4. El salmista, este es David, aprendió que el callar no era la solución, sino todo lo contrario. Por eso declaró seguidamente: mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Salmo 32, 5. David, que era creyente, aprendió a confesar sus pecados a Dios. Dice que no encubrió su iniquidad. Significa lo confesó todo, sin ocultar ni lo más mínimo. Su actitud fue la de esperar en la misericordia de Dios. Su corazón estaba contrito y humillado delante del Señor. Y como vimos, Él siempre atiende a un corazón así. Pero
¿Será que eso es solo para David y para algún privilegiado más? Sigue Salmo 32. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Versículo 6a. Este perdón es para todos los santos, es decir, para todos los que de verdad esperan en la misericordia del Señor, porque son suyos. En ese versículo también hay una advertencia. En el tiempo en que pueda ser hallado, Dios ve y conoce nuestro corazón. Dice la Biblia en Gálatas 6:7 que no nos engañemos, ya que Dios no puede ser burlado. Si en vez de ser rápido en confesar y pedir perdón, cada vez tardamos más presuponiendo que Dios es amor, tomando por sentado que Él nos ama y en definitiva menospreciando su misericordia y su gracia por abaratarla. Puede llegar un momento en que se acabe el tiempo en el que Él pueda ser hallado. Nunca menospreciemos su benignidad y longanimidad. Al decir esto, no estamos hablando de perder la salvación, pero sí de pérdida de comunión con Dios. ¿A quién debemos confesar nuestros pecados? A Dios el primero, porque Él es el que siempre es ofendido. Si hemos pecado contra alguien, deberemos reconocer y confesar nuestras faltas y luego pedir perdón. Quizá debamos restituir, de eso hablaremos más adelante. Encontramos en Romanos 10, 9, 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La declaración pública o privada de nuestro pecado, según sea el caso, bajo la convicción del Espíritu Santo, nos hace libres de ese pecado. El poner en palabras nuestro pecado hace que se evidencie lo que antes se mantenía en oculto. Así nos identificamos, no solo con el mal que hicimos, sino con el hecho tan maravilloso de saber que Dios nos perdona y nos declara libres de ese pecado. Cuando los pecados se ponen a la luz, el poder de esos pecados se cae por los suelos. Además, no es que Dios no sepa todo lo que hay en nosotros. Dice Hebreos 4:13. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así es que no estamos diciéndole nada que no sepa de antemano. Pero para nosotros es importante, ya que esto nos libera del poder de ese pecado. Todo lo que intentemos ocultar, bien sea por temor al que pensará los demás, por temor a perder nuestra buena reputación, etc., será descubierto cuando estemos delante de Dios. ¿No es mucho mejor confesar ahora nuestro pecado y recibir misericordia que esconderlo hasta que sea tarde? Acordémonos del Salmo 32, 6a. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Hay un tiempo definido por Dios, no por nosotros. Dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Según el peso del pecado en cuestión, a veces ayuda el confesarlo a Dios ante algunos cristianos más duros que actúen como testigos o testigos. También es bueno que ese cristiano maduro declare, ante la confesión de dicho pecado, el perdón del mismo sobre la vida del hermano que ha pecado. Leemos en Juan 20:23. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Hay gran liberación de ataduras y cadenas espirituales cuando se confiesan los pecados y se declara y se recibe el perdón de parte del Señor. Dios se goza en perdonar. Reorientación. Una vez convencido del pecado por la obra directa del Espíritu Santo que mora en el creyente y seguidamente habiendo reconocido la autoría y responsabilidad y habiendo consecuentemente
confesado ese pecado. Solo queda el apartarse de ese camino de perdición. Así es que daremos la vuelta y persistiremos en alejarnos de caer la tentación que nos solía seducir. El perdón de Dios no nos es dado para que volvamos de nuevo a la manera como solíamos vivir. En Juan 8:11, Jesús le dijo a la mujer adúltera: vete y no peques más. Volviendo a Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El énfasis aquí es y se aparta. La confesión debe ir precedida de arrepentimiento para que el perdón de Dios sea efectivo. A lo largo de la historia, muchos asesinos han reconocido y hecho pública su declaración de asesinato, pero no por ello estaban arrepentidos. Muchos fueron a la horca jurando que volverían a hacerlo. Esto es solo un ejemplo. Por lo tanto, es necesario el apartarse, que es la misma esencia del arrepentimiento, palabra que, como vimos, significa cambio de dirección. La misericordia, tal y como dice el proverbio, la alcanza aquel que, además de no encubrir su pecado, lo confiesa y se aparta. En la parábola del hijo pródigo, los resultados del verdadero arrepentimiento se ven claramente. Como resultado de su amor, el padre, en vez de tratar a su hijo como merecía, le perdonó con alegría en medio de una gran celebración. Le recibió con amor de vuelta a la familia. Así es cuando nos arrepentimos de verdad. Dios entonces restaura totalmente nuestra relación con Él. 2. El arrepentimiento no es solo de intención y palabra, sino de hecho. Así como nos arrepentimos de intención y de palabra, el verdadero arrepentimiento se verá en nuestras acciones y más aún en nuestros frutos. En Lucas 3:8, Juan el Bautista lo dejó muy claro a todos aquellos que deseaban ser bautizados: hacer frutos dignos de arrepentimiento. Igualmente Pablo, en Hechos 26:20, dice que aquellos que se arrepienten deben volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Aquí no está hablando de ningún tipo de penitencia, como se ha malentendido. Aquí está hablando de que ese arrepentimiento se ha de ver un cambio real en la vida del creyente. Un verdadero arrepentimiento será evidente en nuestro cambio de estilo de vida. Evidente como nos lo relata Hechos 19, 18 a 19. Muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Hecha la cuenta de su precio, hallaron que era de 50.000 piezas de plata. No solo habían creído y confesado, sino que hicieron algo al respecto, realizando las obras dignas de arrepentimiento que mencionó el apóstol Pablo. Este es nuestro ejemplo a seguir. Otro ejemplo a seguir nos viene también en la Biblia, en Lucas 19, 1 al 10, la historia de Zaqueo. El fruto de arrepentimiento fue evidente en la vida de Zaqueo, ya que él restituyó todo lo que había estado estafando hasta 4 veces, y además dio la mitad de sus posesiones a los pobres. Lee esa historia. Este tipo de obras, el fruto de arrepentimiento, garantiza y demuestra que ese arrepentimiento no ha sido una simple emoción pasajera, sino que ha sido auténtico y nos permite tener una plenitud de vida nueva en Cristo. 3. El arrepentimiento y el perdón. El arrepentimiento, para que sea auténtico, requiere de una serie de acciones con el fin de arreglar relaciones rotas, cuando ese sea el caso. Mateo 5, 23, 24 nos dice que si hemos hecho mal a alguien, tenemos la responsabilidad de ir e intentar restaurar la relación haciendo nuestra parte, pedir perdón. Si nos han hecho mal, nuestra responsabilidad es perdonar. El perdonar o pedir perdón es un acto paralelo al arrepentimiento. Tenemos que perdonar para que Dios nos perdone.
Cuando Jesús enseñaba acerca de la oración, decía que de la misma manera que a Dios le pedíamos que perdonara nuestras deudas, así debíamos perdonar a nuestros deudores. ¿Cómo podemos esperar que Dios nos perdone si nosotros no estamos dispuestos a perdonar a otros? Leamos Mateo 18, 23 al 25, la parábola de los dos deudores. En esta ilustración, Jesús nos enseña la importancia de perdonar a otros de corazón. No vale decir que perdonamos a tal persona o personas y aún seguimos guardando rencor. Debemos perdonar y olvidar, tal y como Dios nos ha perdonado en Jesús. Excusas. Una excusa común para no pedir perdón es la de decir, bueno, quizás yo he metido un poco la pata en esto, pero es que fulanito me ha hecho y dicho esto y esto. Él tiene más de que arrepentirse y venir a pedirme perdón a mí primero. O yo no he hecho nada en comparación con lo que él me ha hecho. Quizá eso sea cierto. Sin embargo, deberé asumir el 100% de mi responsabilidad y hacer mi parte sin esperar a que mi ofensor haga la suya. Es Dios quien me va a pedir cuentas a mí de lo mío, no de lo del otro. Así pues, deberemos asumir el 100% de nuestra responsabilidad a la hora de pedir perdón, aunque la otra parte tenga el 99,9% de culpa por lo sucedido. Eso es ser justo. La buena noticia es saber que si estamos verdaderamente dispuestos a hacer las cosas bien, podemos estar seguros de que la gracia de Dios estará disponible para nosotros siempre. Dios no nos abandonará jamás. Ve a Él. Si alguien te ha ofendido, no espera que venga a ti. Ve tú a Él. Muchas veces la persona que ofende no se da cuenta de lo que ha hecho. Otras veces uno se puede sentir ofendido sin motivo real. Por todo ello es saludable, aunque requiere de cierta valentía, ir a la persona la cual pensamos que ha pecado contra nosotros y aclarar con mansedumbre y sin rencor el asunto. Por ejemplo, María, necesito que sepa que me ha sentado mal aquel comentario que hiciste. A veces es mejor empezar con una pregunta aclaratoria. Pepe, ¿por qué hiciste o dijiste tal cosa? Muchas veces te darás cuenta que no había mala intención por parte de la otra persona. Suele ser así. Si por el contrario hubiere un problema real, la palabra de Dios nos enseña cómo proceder al respecto. Ver Mateo 18, 15 a 17. Sé sabio. Otro consejo es este. Si has tenido un mal pensamiento o algo contra alguien, pero este pensamiento o intención no ha sido evidente para la persona a la cual iba dirigido, una vez arrepentido, no vaya a la persona a pedirle perdón, porque no entenderá nada. No es ni necesario ni sabio hacer esto, ya que la persona no se había enterado. Por el contrario, puede incluso estropear las cosas. Pídele perdón al Señor, que todo lo sabe y asunto terminado. 4. La restitución. El acto de restituir cuando necesario demuestra la realidad de un verdadero arrepentimiento. Restituir implica la devolución de una cosa o cosa a su dueño o tenedor, o el restablecimiento de una cosa en su estado original. Es, una vez entendido el agravio hecho a Dios y al prójimo, con toda la fuerza y de todo corazón, devolver lo sustraído o lo dañado, etc., a su dueño original. Y si es virtualmente imposible hacerlo, está dispuesto a pagar por las consecuencias. Un ejemplo, si antes de ser cristiano había hurtado un disco de una tienda, el arrepentimiento es no volver a hacerlo más, pero será necesario que devuelva ese disco a la tienda. Si no puedes hacerlo porque no lo encuentras, parte del proceso de restitución es ir al dueño de la tienda y decir que lo hurtaste y que quieres devolverlo, pero ya no lo tienes. Seguramente tendrá que pagarlo. El obrar así es sinónimo de verdadero arrepentimiento.
Hay que estar dispuesto a asumir incluso la posibilidad de ser llevados a juicio e ir a la cárcel si el agravio cometido en el pasado fuera grande. El hecho de que Cristo nos perdona no nos exime de la justicia establecida por las autoridades civiles, las cuales han sido establecidas por Dios. El apóstol Pablo es muy claro al respecto. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Romanos 13, 1, 2. La restitución es el arrepentimiento puesto en acción. Con la restitución estamos demostrando nuestra intención de volver a aquella situación original, justo antes de haber causado el daño. La restitución es un acto valiente, en la valentía del Espíritu Santo, 2 Timoteo 1:7. El acto de pedir perdón es parte del proceso de restitución también. Si no estamos dispuestos a restituir cuando deberíamos hacerlo, nuestro arrepentimiento no es auténtico. Dicho de otro modo, el auténtico y verdadero arrepentimiento que muestra una verdadera conversión se juzga por nuestra disposición real a restituir todo el mal cometido antes de ser cristianos. Esto también se aplica si una vez siendo cristianos cometemos un perjuicio a alguien. El planteamiento para restituir sabiamente deberá hacerse buscando la guía del Espíritu Santo. Buscar el consejo de nuestros pastores. Hebreos 13:17. Es también sabio. Cuando restituyas, no aproveches la ocasión para evangelizar. Piensa que en ese momento tú te estás humillando ante la persona que ofendiste. No es el mejor momento para decir lo que ellos tienen que hacer. Simplemente di que restituye esto o aquello, porque Cristo te ha cambiado, sin ir más allá. El simple hecho de obrar así será un magnífico testimonio, no solo de tu fe. Ante todo, sé sabio. Conclusión. En Cristo ya no somos pecadores, porque ya no practicamos pecado. Sin embargo, pecamos. La autojustificación es una perversión que impide recibir el perdón de Dios. Arrepentimiento significa cambio. Un verdadero acto de arrepentimiento conllevará convicción, reconocer, confesión, reorientación. Un verdadero acto de arrepentimiento se verá en los frutos posteriores. Un verdadero acto de arrepentimiento será evidente en nuestro cambio de estilo de vida. El perdonar o pedir perdón es un acto paralelo al arrepentimiento. Tenemos que perdonar para que Dios nos perdone. Debemos asumir el 100% de nuestra responsabilidad a la hora de pedir perdón, aunque la otra parte tenga el 99,9% de culpa por lo sucedido. Si alguien te ofende, ve a él. No te quedes con la herida dentro de ti. La restitución, cuando necesaria, demuestra un verdadero arrepentimiento. Es una de esas obras dignas de arrepentimiento. Una vez habiendo entendido qué es arrepentirse y qué función conlleva el acto de perdonar y recibir el perdón, pasemos a ver quién es el que nos faculta a recibir ese perdón de parte de Dios gracias a su ministerio. Si te ha gustado, le puedes dar a la campanita y un like. Y así podrás recibir notificaciones. Y también me puedes dejar un comentario en el número de teléfono 624-593636.